Declaración de la Delegación Argentina en solidaridad con Bolivia. Por medio de la presente, los integrantes de la Delegación Argentina en solidaridad con Bolivia ofrecen a la opinión pública internacional las conclusiones preliminares de nuestra misión de observación sobre la situación de derechos humanos, sociales, políticos y culturales que atraviesa el pueblo boliviano. Recabada, esta delegación afirma que 1. Marco político y social, golpe de Estado y gobierno de facto. El Estado plurinacional de Bolivia sufrió un golpe de Estado pergeñado por grupos denominados cívicos, sectores empresarios, personal policial y altos mandos de las Fuerzas Armadas con el objetivo de derrocar al presidente Evo Morales e instaurar un gobierno de facto. Dicho golpe tuvo el apoyo explícito de gobiernos extranjeros, como el de Donald Trump, quien felicitó a las Fuerzas Armadas del país por su accionar disruptivo del orden constitucional. Tenemos asimismo testimonios sobre múltiples contactos de funcionarios extranjeros con actores claves del golpe, particularmente con Fernando Camacho. Los actores promotores del golpe coordinaron acciones a fin de provocar una situación de terror en la sociedad y desestabilización del gobierno constitucional con mando hasta el 22 de enero. Las agresiones físicas y psicológicas tuvieron por objetivo quebrar el frente político-social gobernante para consumar primero y consolidar después el golpe de Estado. Este proceso se profundizó tras las cuestionadas elecciones del 20 de octubre y se detonó completamente a partir de un comunicado preliminar de la OEA. Dicho comunicado radicalizó las posiciones golpistas, amplificando la confrontación en un momento de alta convulsión social. El mencionado comunicado no estaba previsto en el acuerdo suscripto entre la OEA y el Estado plurinacional. Este hecho, sumado a las irresponsables declaraciones del señor Luis Almagro, nos lleva a concluir que existió una clara intencionalidad política ajena al espíritu de la auditoría electoral. Es dable destacar, al día de la fecha, no se ha publicado el informe final sobre la auditoría. Corroboró que existió un accionar coordinado dirigido particularmente contra la dirigencia de los movimientos sociales agrupados en el llamado Pacto de Unidad y la Central Obrera Boliviana. Contamos con amplia documentación sobre múltiples coacciones sobre dirigentes y familiares para que adoptaran posiciones contrarias a su voluntad por temor a perder su vida y libertad. Como resultado de esta estrategia de amedrentamiento, los actores del golpe lograron parcialmente su objetivo de dividir la resistencia social frente al proceso golpista, primero, y el gobierno de facto después. La renuncia de Evo Morales, Álvaro García Linera, Adriana Salvatierra y otros funcionarios y gobernadores de distintos niveles de gobierno fueron consecuencia directa de la presión ejercida por el alto mando de las Fuerzas Armadas. Asimismo, las múltiples amenazas contra los gobernantes, las humillaciones públicas, las agresiones físicas y los ataques a viviendas de familiares fueron factores coadyuvantes. Las sedes de los medios de comunicación públicos y comunitarios fueron tomados por grupos golpistas. Con todo, es dable destacar que en ningún caso se cumplieron los procedimientos legales para dar a dichas renuncias por válidas, lo que las convierte en actos jurídicos inexistentes. Pese a ello, el gobierno de facto realizó una maniobra sin el más mínimo viso de legalidad para intentar legitimar nuevas autoridades. De este modo, la ciudadana boliviana Yanine Áñez se autoproclamó presidente del Senado primero y presidente del Estado plurinacional después, en sesiones parlamentarias que no cumplieron los requisitos formales y sustanciales para tal propósito. El acto de colocación de la banda presidencial por parte del jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, William Calimán, es elocuente al respecto. A partir de ese momento, el gobierno de facto adoptó una política de claros tintes dictatoriales y represivos contra las autoridades depuestas, los dirigentes políticos y sociales afines al gobierno constitucional y el conjunto de los sectores más vulnerables de la población, en particular los pertenecientes a los pueblos originarios. Asimismo, comienzan a vislumbrarse una expansión de las prácticas autoritarias contra sectores de otros espacios políticos y sociales. En este contexto se han producido graves violaciones a los derechos humanos que ya tienen carácter sistemático y por lo tanto constituyen delitos de lesa humanidad. Punto 2. Violaciones a los derechos humanos. Hemos constatado que el sistema represivo montado por el gobierno de facto ha causado decenas de muertos, centenares de detenciones arbitrarias, millares de heridos, innumerables casos de apremios y torturas, violaciones y otros delitos contra la integridad física, psíquica y sexual de las víctimas, que son hombres, mujeres, niños, ancianos e integrantes de colectivos vulnerables. Situaciones. 1.
masacres perpetradas contra la población civil. Sacaba, Cochabamba, con al menos 6 muertos, centenares de heridos y detenciones arbitrarias tras el accionar de las Fuerzas Armadas. Sencata, Ciudad del Alto, 10 muertos, personas desaparecidas, centenares de heridos y detenciones arbitrarias, consecuencia del accionar de las Fuerzas Armadas. Desaparición forzada de personas. Esta delegación logró constatar situaciones de desaparición forzada de personas, a lo que se suma una cantidad importante de personas que se suponen detenidas en dependencias estatales, pero cuyos familiares no han podido contactarlas y sobre quienes el gobierno de facto no ha facilitado información respecto de su paradero. Torturas, violaciones y delitos sexuales. Esta delegación logró constatar situaciones de tortura en espacios públicos y dependencias estatales. Asimismo, constatamos diversos casos de violaciones y abusos sexuales graves propiciados por integrantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Logró constatar una cantidad significativa de ataques contra funcionarios públicos y sus familiares por parte de grupos de choque con métodos de amedrentamiento que incluyeron la destrucción de viviendas particulares, incendios, destrucción de viviendas de familias, humillación pública y linchamiento. Las situaciones relevadas indican la habilitación de las zonas liberadas para la actuación de grupos parapoliciales. Destacan los relatos que actuó como principal grupo de choque la Unión Juvenil Lucenista. Selectiva de dirigentes de los movimientos sociales. Esta delegación logró constatar la irrupción y destrucción de casas particularmente en la zona del Alto y Chapare, realizadas por las Fuerzas Armadas, con el objetivo de capturar a diversos dirigentes sociales, sindicales, indígenas y campesinos. Además de la persecución, todos estos grupos han visto afectados sus derechos más elementales. 6. Confección de listas negras de dirigentes políticos y sociales y la negación a los derechos a la defensa. Los militantes y dirigentes políticos, así como funcionarios del gobierno derrocado, que se encuentran detenidos, carecen de toda garantía procesal. En particular, se les ha negado el derecho a la defensa, tanto particular como pública. En este sentido, los defensores públicos han manifestado su temor a asumir dichas defensas. 7. Represión de manifestaciones públicas. Se constataron diversos casos de represión por parte de las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas con uso absolutamente desproporcionado de violencia. Los relatos y evidencia recogidos describen el uso indiscriminado de armas de fuego, gases lacrimógenos, disparos desde helicópteros, ráfagas de disparos desde vehículos militares y golpizas a manifestantes dispersados por la fuerza. Miles de personas fueron encarceladas en forma arbitraria y criminalizadas a partir de procedimientos policiales y fraguados y procesados por sedición y terrorismo. Punto 8. La delegación ha tomado contacto con periodistas de medios locales quienes han referido haber sido víctimas de hostigamiento, amenazas y restricciones a la necesaria libertad para ejercer su profesión. Y los discursos de odio. Hemos constatado la utilización de discursos racistas y de odio por parte de representantes del gobierno de facto para descalificar a dirigentes opositores y de movimientos sociales. Se han verificado prácticas discriminatorias y estigmatizadoras sobre las víctimas de la represión. Son significativas, además, otras formas de violencia simbólica, por ejemplo, la destrucción de emblemas de los pueblos originarios como la bandera huipala. 10. Negación de salvoconductos para perseguidos políticos con pedidos de refugio aceptados por los países de recepción. Encubrimiento del Poder Judicial. El Poder Judicial se encuentra sometido al gobierno de facto. Víctimas y familiares fueron coaccionados para cambiar sus declaraciones, incluso en los hospitales, como condición para poder ser atendidos. Hemos constatado una situación de impedimento absoluto de acceso a la justicia. Para esta delegación fue imposible reunirse con funcionarios del Poder Judicial, la acusación pública o la defensa pública, a pesar de los reiterados requerimientos realizados. 12. Hostigamiento policial y parapolicial a las delegaciones internacionales de derechos humanos, incluyendo operaciones de espionaje y escuchas ilegales. Esta delegación pudo constatar en su propia experiencia el hostigamiento que han padecido diversos grupos de derechos humanos. En particular, nuestra delegación fue retenida en el aeropuerto de Santa Cruz de la Sierra. En nuestra visita a Bolivia hemos sido vigilados, seguidos y espiados en todas las actividades que realizamos.
Cabe destacar que las Fuerzas Armadas y policiales contaron con un manto de impunidad para su accionar represivo a raíz de la sanción del Decreto Supremo 4078 y la circular del general de brigada Luis Salazar Escobar, que permite establecer zonas militares. Estos y otros elementos, sumados a las declaraciones públicas de altos funcionarios, no dejan duda alguna para establecer la naturaleza sistemática de estas violaciones a los derechos humanos y crímenes de Estado, por lo que esta delegación considera que encuadran en la categoría de crímenes de lesa humanidad.